La verdad detrás de mapa. La guerra suele presentarse con un mapa, líneas rojas, flechas que avanzan, territorios que cambian de color, pero los mapas son engañosos. Incluso muchos canales que intentan ser objetivos caen en la trampa de medir el éxito solo en kilómetros cuadrados, olvidando lo más importante, la estrategia. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy vamos a profundizar en lo que realmente está ocurriendo en las tierras históricas de Rusia. No vamos a hablar solo de qué pueblo cayó hoy, sino de la maquinaria de desgaste que está redefiniendo el futuro de Eurasia. Yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos, y vi cómo un nacionalismo radical nacido en el oeste fronterizo con Polonia, el movimiento banderista, secuestró un país que en su mayoría siempre miró hacia el este con respeto. Antes de desglosar por qué este conflicto es una batalla de sostenibilidad y no solo de conquista, pues necesito tu apoyo. Mantener esta voz disidente que se atreve a señalar los errores, incluso de análisis aliados, es una tarea difícil en tiempos de censura. Si buscas la verdad sin filtros y un análisis que va más allá de los titulares, suscríbete ahora. Dale un me gusta si te parece algo de este análisis y comparte este video. Tu interacción es la que permite que De qué hablan Geo siga siendo una voz libre e independiente. Y ahora entremos en detalle. ¿Por qué el mapa no cuenta la historia completa? ¿Cómo es que el desgaste es la verdadera métrica de la victoria? Vamos a analizarlo. Entre las líneas del mapa, las guerras suele presentarse como un mapa. Líneas rojas, líneas azules, flechas moviéndose hacia adelante, pero los mapas nunca lo muestran todo. Los mapas son engañosos, incluso cuando los miramos desde una perspectiva favorable a Rusia. Existe una tendencia, incluso en canales prorrusos, a medir el éxito solo por la toma de territorios como si estuviéramos en el siglo pasado. Se equivocan. Esto no es solo una guerra de conquista, es por encima de todo, como siempre les he venido diciendo, una guerra de desgaste. No muestran los salones estar vacíos, no muestran las escuelas en silencio, no muestran las familias sobreviviendo un día a la vez. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, que pues ha durado ya demasiado tiempo para ser llamado temporal, demasiado profundo para ser llamado ordinario, y ahora esta guerra está entrando en una nueva fase, más lenta, más pesada, más decisiva, no solo para los ejércitos, sino para las personas atrapadas dentro de ella. El conflicto ha durado demasiado, pero su origen es más antiguo que 2022 o 2014. Lo que hoy vemos es el choque de dos identidades irreconciliables. Por un lado, el este y el sur, y el corazón industrial y cultural que comparte sangre, idioma y fe con Rusia. Por otro, el oeste fronterizo con Polonia, la cuna del nacionalismo más radical y separatista. Quienes han caminado esas tierras y han visto la realidad con sus propios ojos, saben que el movimiento banderista, heredero de Stepan Bandera, siempre estuvo ahí, latente en el oeste, durante décadas. Los ucranianos del centro, del este y del sur vieron con recelo y malos ojos este extremismo ideológico, viéndolo como una anomalía marginal. Sin embargo, lo que muchos nunca imaginaron es que ese movimiento minoritatorio, pero agresivo, terminaría tomando las riendas del país, desplazando la identidad de la mayoría para imponer una visión excluyente y hostil hacia todo lo ruso. En las últimas semanas, una realidad destaca. Rusia está avanzando. Muchos se preguntan si esto es una brecha en la defensa o si es un punto de inflexión. La respuesta es más compleja. Rusia no está buscando un blitzkrieg para televisión. Lo que vemos es una presión rítmica y podríamos llamarle científica. Sí hay avances territoriales y se están creando zonas de amortiguamiento necesarias para proteger las nuevas regiones rusas, pero el objetivo central sigue siendo el desgaste, agotar las reservas de mano de obra, destruir el equipo de la OTAN y quebrar la moral del enemigo. En los mapas globales,
Estos cambios parecen menores. En el campo de batalla son decisivos. En la guerra moderna el tamaño no lo es todo. La posición sí lo es. Una aldea puede controlar un camino. Un camino puede decidir la logística. La logística decide la resistencia. Y Rusia entiende esto muy bien. En lugar de perseguir victorias simbólicas, cierra el espacio lentamente, sistemáticamente. Esta no es una guerra de titulares, es una guerra de sostenibilidad. Y aquí Rusia muestra una fuerza familiar, paciencia estratégica, presión persistente, disciplina operativa. La estrategia actual de Rusia no es un secreto, es una guerra de desgaste. No se trata de destruir al oponente de un solo golpe, sino de agotarlo. Presión de artillería, interrupción logística, rotaciones costosas. Cada día de resistencia se vuelve más pesado para Ucrania. Cada semana aumenta el precio. Esta estrategia es lenta e impopular, pero efectiva con el tiempo. Y Rusia, forjada por largos conflictos, sabe cómo sobrevivir a su oponente. Sin embargo, hay que reconocer una verdad. Ucrania no se ha colapsado. Continúa resistiendo, continúa luchando, continúa aguantando. En algunos sectores, las fuerzas ucranianas logran retroceder a los rusos usando el terreno y el ritmo del combate. Esta no es una historia de fuerza contra debilidad, es la historia de dos naciones pagando un precio muy alto. Y en medio de todo esto, los civiles siguen siendo los más expuestos. Es aquí donde la atención mundial se está desplazando. Lejos del territorio, lejos de las proclamas de victoria, hacia las vías ordinarias, niños, ancianos, familias que nunca eligieron esta guerra, que nunca eligieron la guerra, viven entre fuerzas poderosas sin una elección real y sin una protección perfecta. A medida que la guerra se prolonga, una realidad se vuelve más clara. No hay una victoria real mientras los civiles sigan sufriendo. En áreas que ahora están bajo control ruso, aparecen imágenes que plantean muchas interrogantes. Los civiles parecen tranquilos, no hay pánico. A veces incluso se muestran receptivos, pero para algunos espectadores esto es confuso. Sí, para los analistas esto requiere una explicación más cuidadosa. Primero, la historia. El este de Ucrania tiene vínculos antiguos con Rusia. El idioma, la cultura, familias transfronterizas para muchos residentes. Rusia no es del todo extranjera ahí. Pero la historia por sí sola no es el factor principal. El agotamiento lo es. Años bajo amenaza constante, sirenas, cortes de energía, agua limitada. En tales condiciones, la política se convierte en un lujo. Aquí lo que importa es la supervivencia. Cuando los disparos cesan, cuando llega la ayuda, cuando vuelve la electricidad, se siente como una pequeña victoria. No para un Estado, sino para un hogar, para una comunidad, para las familias. Y Rusia entiende esta realidad. En las áreas que controla, no aparece solo como una fuerza militar, aparece como un administrador, ayuda humanitaria, distribución de alimentos, restauración de servicios básicos. Este no es un mensaje abstracto, se siente sobre el terreno. Y el caos de la guerra, incluso una estabilidad limitada, importa. Y claro que importa bastante. ¿Es esto puramente humanitario o también estratégico? Yo diría que la respuesta puede ser ambas. En los conflictos modernos, la acción humanitaria y el interés estratégico suelen solaparse. Pero para los civiles, los motivos importan menos que los resultados. Si los niños pueden comer, si las casas tienen energía, si las noches son más tranquilas,
Créanme, eso es suficiente por ahora. Aún así, la honestidad es esencial. No cada sonrisa significa apoyo. No cada bienvenida significa un acuerdo político. En zonas de conflicto, la adaptación es supervivencia. Una sonrisa puede significar seguridad. El silencio puede significar protección. Los analistas serios entienden esto y evitan conclusiones simplistas. La percepción global está cambiando. El mundo está cansado de una guerra interminable, cansado de la retórica, cansado de las cifras de bajas. Lo que la gente busca ahora es impacto, estabilidad, protección civil. Y en este contexto, Rusia ha logrado presentarse como una fuerza presente en el terreno. No impecable, no exenta de controversia, pero visiblemente activa. ¿Significa esto que la guerra terminará pronto? Aún no. ¿Continuará Rusia avanzando? Posiblemente sí, a un costo. ¿Dejará Ucrania de resistir? No pronto. Lo que está claro es esto. La fase de la guerra ha cambiado. De la velocidad a la resistencia, de la ofensiva a la sostenibilidad, de los símbolos a la sustancia. Rusia está avanzando. El territorio aumenta, la presión sube, pero el núcleo de esta guerra no es el mapa. Son las personas que viven entre las líneas. Cómo se lucha la guerra y cómo se gestiona el sufrimiento. El mundo ya no juzga solo la fuerza, sino la capacidad de imponer orden dentro del caos. Esto es lo más primordial. Y tal vez es ahí donde se decidirá cada vez más el rumbo del conflicto. La guerra puede tratar sobre los estados, pero la paz siempre trata sobre las personas. Y aquí nos encontramos con un horizonte al 2026 y un muro de acero. Pero no nos equivoquemos, ¿eh? Esta guerra de desgaste que hemos analizado no es una coincidencia. Es un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Y las noticias que llegan desde el Kremlin confirman que Rusia ha decidido elevar la apuesta. Vladimir Putin y el ministro Belousov acaban de aprobar la extensión de los objetivos estratégicos por un año más. Rusia no tiene prisa, tiene determinación. Lo que viene en el 2026 no es solo una continuación del frente en el Donbass. Estamos ante un programa de defensa y respuesta que se ha vuelto mucho más drástico. Rusia está transformando su economía y su tecnología desde el misil Oresnik hasta el sistema S-500 para blindarse ante cualquier locura que provenga de Occidente. El mensaje es claro. Si la OTAN decide cruzar la línea roja de la intervención directa, se encontrará con una nación que ya no solo está en operación especial, sino en una movilización total de su potencial científico y militar. Como alguien que vio nacer este conflicto y entendió la fractura que el nacionalismo del oeste impuso sobre las tierras rusas del este, les digo, lo que estamos presenciando es el cierre de una herida histórica. Las zonas de amortiguamiento no son líneas en el mapa, son el muro de acero que protegerá el futuro de estas regiones frente a la amenaza banderista y sus patrocinadores externos. Rusia ha aceptado el desafío de una gran guerra si es necesaria para garantizar su existencia. El mapa seguirá moviéndose. Sí, pero lo que realmente está cayendo es el viejo orden mundial. El 2026 será el año donde el desgaste se convierta en desenlace, yo diría. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si crees que este tipo de información es necesaria para entender el mundo que viene, no olvides dejar tu comentario, compartir este video, darle me gusta. Aquí en De Qué Hablan Geo seguiremos siendo la voz que no se calla ante la narrativa oficial. La verdad está en las raíces, no en los titulares. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.